El Día de Muertos no solo es una fecha para colocar altares bonitos, muy llamativos a la vista, al olfato, por los colores, olores y sabores que de seguro podrían deleitarnos al degustar cada platillo con el que fue elaborado aquel altar, en honor a la persona a quien se deja ofrenda, por supuesto, sino una fecha especial, más allá de todo lo antes mencionado. Si bien sabemos que las personas quienes han partido ya de este mundo y se encuentran descansando, las recordamos no solo el día 2 de noviembre, sino cada día, en cada cosa que hacemos, cada experiencia que nos dejaron, aprendizaje de su parte y que hoy ponemos en práctica, en cada costumbre que nos heredaron. Pero este día en especial, solo en este día, muchos de ellos vuelven para visitarnos. Quedémonos para escuchar estas experiencias que sí o sí dan fe a lo que les estoy diciendo. Y de paso, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde tome lugar cada uno de los relatos de Día de Muertos de esta noche. La primera experiencia de esta velada nos fue escrita y compartida por Alejandro Elizalde desde Sonora, México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Trabajo desde hace un par de años cuidando por las noches un terreno, en donde guardan los tráileres que no se encuentren en servicio. Esta empresa se dedica a transportar productos de embutidos. Y al inicio, cuando comencé a trabajar aquí, que es cuando ocurre mi experiencia, yo creía que mi base iba a ser una de las más movidas a todas horas, que los transportistas iban a estar entrando y saliendo de día y de noche. Pero no, al menos en donde estaba yo era donde guardaban a los que iban a estar un tiempo fuera de servicio, para no ocupar los demás espacios en las otras bases. Por lo tanto, mi lugar de trabajo siempre estaba tranquilo por el día y no se diga por las noches. Les comento todo esto para que puedan darse una idea de el sitio. El ambiente de este terreno era uno en medio del monte, por la carretera. Personalmente no me gustaría comentar cuál es, especificarlo, ya que sigo trabajando aquí y bueno, no vaya a ser. Un día 2 de noviembre, el primero que me tocó trabajar aquí, de hecho. Llegué a las 7 p.m., que es cuando iniciaba mi turno. Mi compañero a quien hacía el relevo y otros más quienes de vez en cuando pasaban durante el día pusieron un pequeño altarcito en una de las oficinas que tenemos al fondo, pasando la caseta de vigilancia. En ese pequeño altar tenían a varios compañeros que lamentablemente habían pasado a mejor vida. A ninguno los conocía, claramente, por mi tiempo trabajando ahí, pero me persigné cuando pasé a verlo, ya que eso había aprendido de mi familia. Total, entre la noche avanzando y demás con cosas que la verdad no vale la pena mencionar, solo el hecho de que ya serían aproximadamente las 11 de la noche, y me acuerdo que ese día, debido a que un día antes había tenido una reunión familiar en casa de uno de mis hermanos, no había dormido del todo bien. Venía desvelado, cansado, y ya me estaba quedando dormido. Voy a serles sincero, me da mucha pena contarles esto, más que nada porque no está bien, yo lo sé, pero entre el sueño, la falta de café que siempre teníamos en un gabinete, pero que esa noche ya quedaba muy poco, fui hasta el altar y tomé una bolsita de la que me acordaba muy bien en ese momento haber visto. Era una bolsita de café. La tomé, la abrí con mucho cuidado. Me serví un poco en un vasito para llevármelo en él y luego ya lo tostaría. Cerré como pude la bolsita intentando que no se viera a simple vista que alguien la había abierto y la volví a dejar en su lugar. Pasó el rato. El café sí me había ayudado un poco a mantenerme despierto, y de hecho, así, completamente alerta como estaba, desde la caseta,
escuché como si una puerta de alguno de los tráileres se hubiera cerrado. Me levanté rápido de la silla, salí de la caseta y comencé a buscar cuál pudo haber sido. Si había alguien adentro, porque se había escuchado claramente que había sido una de las unidades que estaban en las primeras filas. Pero nada, no parecía haber ningún movimiento. Y eso que me quedé ahí parado al frente un momento. Caminé por los tráileres revisando, pero no sé, tal vez me lo había imaginado. Cuando iba caminando de regreso, así, entre el sonido de la noche, mis pasos solamente haciendo sonido al pisar las piedras, la tierra, y un programa que se escuchaba a lo lejos en la pequeña televisión que tenía en la caseta, escucho como si el claxon de un tráiler sonara, pero muy despacio, no de volumen, sino como si estuviera descompuesto y apenas se pudiera escuchar por lo débil que probablemente estaba, pero sí lo suficiente como para escucharlo con total claridad. Al girar la vista, porque claramente eso había sido detrás de mí, uno de los que estaban a la derecha del terreno, igualmente no vi nada. Así que supuse que, no sé, alguna falla. Energía almacenada en la batería de la unidad, mil y una explicaciones me pasaron por la mente. Total, eran unidades que algunas estaban descompuestas, por lo que no me quedó de otra más que dar por hecho que era algo así. Luego de revisar con la linterna desde donde estaba, me volví a girar y caminé a la caseta. Estuve así, un rato sentado, viendo la televisión y me quedé dormido. Pero al poco tiempo, y estoy seguro que fue poco tiempo porque el programa que veía aún estaba pasando, me despertó el sonido de como si fuera una moneda golpeando algún cristal. Entre dormido y despierto, escuchándolo a lo lejos, ya sentado mejor en la silla, pensé que había sido un sueño, porque la verdad lo escuché algo lejos. No había nadie en la ventana, así que no pudo haber sido real, y eso pensaba hasta que volvió a sonar. Ya era claro, alguien estaba tocando alguno de los cristales con una moneda o algo duro, pero no era en la caseta, sino en una de las unidades que más quedaban cerca. Pensé también por un momento que tal vez estaban tocando desde afuera. Necesitaban algo, algún compañero, una persona que anduviera perdida en la carretera o no sé. Por lo que salí de la caseta, de nuevo. Me asomé hacia afuera de la base y no había nadie. Y bueno, tampoco podía ser porque ese claro sonido de cristal no correspondía al portón de fierro que cuidaba la base. Comencé de nuevo a buscar por las primeras unidades, alumbrando con la linterna una por una arriba abajo. Ya a este punto tenía miedo, pero porque daba por hecho de que alguien se había metido a la base. Precisamente por eso estaba ahí yo, para que no robara nada, y sentía que a eso se habían metido esa noche. Una por una iba confirmando que todo estaba bien. Tal vez de verdad lo había soñado. Hasta que, en una de las últimas unidades, una que estaba muy descuidada, se veía antigua, le faltaban de hecho muchas piezas al menos al frente. Adentro de la cabina y desde lo alto, estaba un hombre viéndome. Este era un señor de complexión robusta, cabello muy corto, bigote, pero lo que me hizo casi caerme de la impresión o del susto es que su cara, su piel era completamente gris pálido, muy claro. Por supuesto que me di cuenta al instante que esto no era para nada normal. Tampoco la mirada que me estaba lanzando, que si bien parecía no tener ninguna expresión, solamente esos ojos, saltones, abiertos completamente, como si en cualquier momento se le fueran a salir. Sé que yo estaba ahí para cuidar la base, pero si hubieran visto lo que vi, el cómo era esa persona, no habrían dudado en hacer lo mismo. Me encerré en la caseta, le subí a la televisión, me puse a hacer crucigramas en el periódico, a leer, de todo para que se me pasara la noche.
con el miedo de pensar que, no sé, eso iba a venir, pero tampoco me atreví a confirmarlo asomándome por la ventana. No sé cómo le hice, pero pasé la noche. Amaneció, terminó mi turno y me fui a mi casa. No le conté nada a nadie de la base, ¿y saben por qué? Porque sabía que me dirían algo que mi madre al contarle esto me dijo lo que yo sé muy bien en este momento. Pero en aquel entonces ni me pasó por la mente, por la vergüenza, siento yo. Que en efecto, lo que creo que muchos de ustedes quienes escuchen esto pueden estar pensando. El haber tomado el café de la ofrenda tal vez había hecho enojar a quien se la habían dejado. Mi madre, claro que me regañó, y bien merecido que lo tenía. Al día siguiente no me atreví a mirar ninguna de las fotografías del altar, y esto aunque me acercara discretamente a dejar una bolsita de café nueva, de la misma marca y todo, de la que había tomado el día anterior. Me persigné y me fui de ahí. A partir de esa noche, no me volvió a pasar nada así. Si bien se dicen en las morgues, los cementerios, que no nos debemos llevar nada de los muertos, también aplica aquí en las ofrendas. Esta experiencia da testimonio de ello. Pero, ¿qué le parece si nos vamos con otro relato? Sebastián Ramos, desde el municipio de García, Nuevo León, México, nos cuenta lo siguiente. En el año del 2016 trabajé por un tiempo en el departamento de correos de una empresa aquí en García, unas oficinas muy bonitas, pequeñas. Un día, 1 de noviembre, teníamos un día muy tranquilo. No había mucho trabajo que hacer y, de hecho, el tema administrativo lo estaba llevando yo mientras una compañera terminaba el altar que cada año se encargaban de adornar. Para mí, este sería mi primer día de muertos en la oficina. Y si bien nunca he sido una persona muy apegada a esta celebración, me gustan mucho estas fechas por la comida que se prepara, más que nada. Pasó la mañana, el día, y al menos el espacio donde trabajábamos solamente éramos una compañera de unos 35 años, si no me equivoco, y yo. Los demás departamentos estaban algo apartados del nuestro. Me acuerdo muy bien que luego de mi hora de comida regresé a mi lugar, me senté a trabajar y pasaron unos 15 minutos, tal vez, cuando sentí que algo me jalaba el pantalón a la altura de los pies. Eran tirones leves, pero claritos. Bajé la vista viendo las rueditas de la silla debajo del escritorio y vi a un perrito color café, muy pequeño, criollo, jalándome del pantalón mientras gruñía, pero jugando, ¿saben? Me agaché para acariciarlo mientras le decía que me soltara el pantalón, y cuando me iba a acercar me soltó y salió corriendo. Me levanté, lo busqué y lo vi parado en la puerta viéndome, agachando la parte de enfrente y levantando su parte trasera, como hacen los perros cuando quieren jugar, que los persigas, les arrojes algo, así, exactamente. Yo nunca antes había visto a este perrito. La verdad tampoco sabía cómo había entrado, si era de alguien porque se veía muy limpio, cuidado. Me reí del perro, me levanté de la silla y caminé hacia él. Lo vi cómo entró por esa puerta que conectaba con una pequeña bodega donde guardábamos cajas con papel, cosas de oficina. Entré, encendí la luz y no lo vi por ninguna parte. Esa bodega no tenía ni una salida más que la puerta donde estaba yo parado. Busqué debajo de los estantes, detrás de las cajas, y de repente llega mi compañera, quien desde la puerta me pregunta que qué estaba buscando. Le digo que hay por ahí un perrito escondido, y me dice, ¿en serio? ¿Un perrito? A ver, vamos a buscarlo. Me lo dice emocionada, mientras deja unas carpetas en mi escritorio y entra a la bodega a buscar también. Cuando pasó un pequeño momento donde claramente no había nada ni nadie, me pregunta que cómo era. ¿Pequeño? ¿Grande?
para saber si íbamos a tener problema en encontrarlo, si estaba seguro que había entrado ahí. Le digo que sí, que yo lo vi claramente. Le describo al perrito, mira, era chaparrito, café oscuro, las orejitas así, la colita de esta forma, ojos color café claro, criollo. Y se pone de pie. Se veía confundida y me pregunta si tenía un collar color celeste. De hecho, yo había olvidado mencionarle ese detalle, pero sí lo había visto llevar al cuello este collar celeste. Pensaba ahora que tal vez se le había perdido a alguien, por ello sabía quién era. Mi compañera me dice que la siga, que debíamos ver algo. Caminamos al fondo de la oficina donde habían puesto el altar ya terminado, el cual yo no había podido ver aún. Llegamos y me señala una foto. ¿Era él?, me preguntó. Y yo, sorprendido, le dije que sí, era exactamente el perro que había visto, el que estaba en una foto puesta en el altar al lado de una bolsita de croquetas, un sobre de carne para perros, y en la foto salía con mi compañera, el guardia y el jefe de esas oficinas, mientras el guardia lo cargaba. Mi compañera me dice luego de que yo me quedara sin palabras. Hace unos días don Chuy me dijo que había visto a Betito. Así se llamaba el perro. No le creí, pensé que tal vez lo extrañaba mucho, ya que Betito falleció hace unos 8 meses, y él siempre andaba por aquí en las oficinas. Acompañaba a don Chuy a dar sus rondines, se quedaba a dormir dentro de la caseta de vigilancia y por más que el jefe nos regañara por tenerlo dentro durante el día, él sí lo quería también, porque era quien siempre le traía sus bolsas de croquetas y sobrecitos de carne. Por más que tuviera comida, se aseguraba que nunca le faltara alimento a Betito. De hecho, ahí en la caseta tienen un gabinete donde guardaban toda su comida. Bueno, guardan. Ahí sigue, de ahí la trajimos. Y sí le lloramos mucho cuando se nos fue. Más don Chuy. Por eso me sorprendió cuando me dijiste que también lo habías visto. Pero me dices que no lo conocías, así que no solo te creo a ti, sino ahora también a don Chuy. Ay, Betito, se me hace que no se quiere ir. Cuando me contó esto mi compañera sí se le quebraba la voz. Y cómo no, si al parecer lo querían mucho, y sí o sí, Betito también los quiere aún, tanto que miren, se sigue paseando por aquí. Nuestros seres queridos, humanos, no son los únicos quienes nos visitan el Día de Muertos, quienes regresan para darnos un abrazo, una lamida o mordida en este caso. Así que esperemos a ellos también los recuerden con ese mismo cariño. Se lo merecen, se lo aseguro. Su amor incondicional va más allá del plano que nos separa. Así que cuéntenos si usted ha vivido alguna experiencia similar. O cómo se llaman sus peluditos, animalitos con escamas, plumas, que ya no nos acompañan en este baile. Coméntenos, queremos recordarlos junto a ustedes en este espacio. Mientras nos vamos con la experiencia de Elvira Soto, desde Oaxaca, México, y nos cuenta esto. Cuando era niña vivía con mis padres en Santa Catalina Mixtepec, una zona muy rural en aquellos años. Bueno, más que en la actualidad. Nuestra casita estaba separada por mucha vegetación de cualquier casa de los vecinos. Menciono esto porque tiene que ver con mi experiencia. Detrás de nuestra casa pasaba un río, no tan grande, pero sí lo suficiente como para que no hubiera gente viviendo cerca de ahí. Vaya, entre nuestra casa y el río. Y me acuerdo que en aquel entonces, un día 2 de noviembre, precisamente, un ruido me despertó en la noche. Afuera de mi ventana, detrás de las cortinas, había una mujer tarareando. Mi habitación daba directo hacia el río. Mi casa en esa parte está levantada por no recuerdo muy bien qué material. Si eran troncos resistentes apoyados con ladrillos y demás.
El punto es que era algo alta mi ventana como para que alguien estuviera tan tranquilamente haciendo esto. Pero claro, en ese momento yo no pensaba nada de esto. Por unos segundos pensé que no era mi madre, ya que no se me hacía para nada conocida esa voz. Creí que tal vez era una tía de visita, hasta que de pronto entra mi madre. Me ve sentada en la cama sorprendida. Se acerca corriendo conmigo, me carga, me lleva a su habitación y me acuesta junto a ella y mi padre. No me menciona nada al respecto, solo me dice que recemos para dormir y listo. Así pasamos la noche, escuchando, ya un poco más lejos ese tarareo, y con ese sonido me acuerdo que me quedé dormida. Nunca supe realmente qué era. Mi madre tampoco me dijo nada, pero ahora que crecí veo completamente diferente esa experiencia. Agradezco nunca haberme asomado. No sabía qué venía esa mujer, si algo tenía que ver con el Día de Muertos, si sabía o no que yo estaba del otro lado de la ventana. Pero lo que sí sé es que si no llegaba mi madre, tal vez estaríamos contando otra historia. ¿Usted qué cree que haya sido? Coméntenos aquí abajo, mientras nos vamos con la experiencia de Laura Hernández, que nos cuenta lo siguiente. Les voy a contar algo que me ocurrió hace unos 10 años. Es un relato que realmente me gusta contar, ya que para mí fue algo muy importante. Ya verán por qué. En ese año, lamentablemente había fallecido mi bisabuela. No recuerdo mucho de la convivencia que teníamos con ella de pequeños mis hermanos y yo, pero sí recuerdo muy bien que ella era quien no podía faltar para las Navidades, ya que era quien se dedicaba a rezar en las posadas. Primero el rezo y luego los dulces. Era una frase que escuchaba siempre de ella y con la que la recuerdo. Aproximadamente tendría unos 20 años cuando, en Año Nuevo, nos dieron la noticia de su fallecimiento. Pasaron los meses y llegó octubre. Como cada año mi mamá, mi hermana y yo pusimos el altar de muertos desde el día 31 para que estuviera listo. Esta vez en el patio de la casa, pues ya teníamos rejas que pudieran protegerlo. Recuerdo muy bien ese día, 1 de noviembre. Mientras atardecía estábamos arreglando el altar. Y cuando estábamos poniendo más pétalos de cempasúchil por arriba, abajo, prendiendo unas velas, un viento de repente comenzó a hacer un remolino. Solamente la llama de una vela fue la que comenzó a aumentar de tamaño considerable. Giraba y giraba. También algunos pétalos se comenzaban a elevar en ese remolino. Yo tenía miedo de que se pudieran quemar, caer dentro de la vela, tocar el fuego que se estaba levantando, pero al mismo tiempo, debo admitir que fue muy bonito. Y mi mamá nos dijo que posiblemente un niño que pasaba por ahí se estaba despidiendo. Se detuvo el pequeño remolino, se calmó todo, y ese día cambió completamente, para bien, claro. Por la madrugada pasó algo que no estoy muy segura de si fue un sueño o no. Ya estaba dormida, pero me despertó la sed, así que me levanté por un vaso de agua. Mientras cruzaba la sala desde donde si volteaba se podía ver el altar. Y en ese momento, cuando pasé, vi una luz, pero afuera de la ventana. Me acerqué, me asomé a ver, y estando ahí, cerca, vi a mi bisabuela. Pero con esta luz, en medio de la oscuridad de afuera, ella estaba viendo su foto en el altar. Su cara era de asombro, como si no creyera que nosotros le habíamos puesto un altar. Y eso se me quedó muy grabado. Abrí la puerta, salí, me acerqué y le dije: «Es para usted, llévese lo que quiera, sin pena, ándele». Le sonreí, volví a entrar a la casa, tomé agua, dejé el vaso en la mesa del comedor y regresé a dormir.
Cuando desperté supe que había tenido un sueño muy raro, pero agradable, y le conté a mi hermana. Me hizo muy feliz que al menos en sueño pudiera decirle a mi bisabuela que ese altar también era para ella. Ya al levantarnos, mi hermana me preguntó: «Oye, ¿estás segura de que fue un sueño?». Yo le respondí que sí, que no podría ser de otra forma. Y me respondió con otra pregunta: «Entonces, ¿qué hace tu vaso aquí?». Cuando me dijo esto, luego de señalarme con su mano, pude ver el vaso que siempre uso en la mesa del comedor, rodeado de pétalos de cempasúchil. No supimos ni qué decir las dos, y al día de hoy, lo único que pienso de eso es que realmente es de mis recuerdos favoritos. Nunca olvidaré lo afortunada que fui de poder ver a mi bisabuela una vez más. Encima porque justo el día que falleció, yo fui la única que no pudo asistir. Ellos, en serio, regresan. No los olviden. Aunque sea, dedíquenles un altar pequeño. Sé que se pondrán felices por ver que sus seres queridos aún se acuerdan de ellos. Si pudieran elegir una frase de sus seres queridos que lamentablemente ya no nos acompañan, ¿cuál sería? Escríbanos, por favor. También los queremos recordar en este espacio. Este video va dedicado a todos quienes ya se nos adelantaron, pero que no solo hoy, sino cada día, los recordamos con mucho cariño. Feliz 2 de noviembre, Día de Muertos, y desde aquí les mandamos un abrazo enorme hasta el cielo.